Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días. Ya. Vamos a hacer el tema que es cantidad de movimiento. ¿Ok? Eh, muy bien. Cantidad de movimiento, más que todo, es es cuando uno prácticamente va a observar, ¿no? Un cierto, una cierta, un movimiento lineal, ¿no? Que prácticamente que va a ser medida por la masa y por la velocidad, ¿no? Y este movimiento, ¿no? Es un vector, ¿no? Que tiene su propia dirección, ¿no? Y va a ser igual a la masa por la velocidad. Pero dice, ¿qué pasa si el vector de cantidad de movimiento presenta igual dirección que la velocidad? O sea, van en el mismo sentido, ¿no? Dice que prácticamente se puede obtener que la cantidad de movimiento de un sistema de partículas se suma en la cantidad de movimiento de todos los cuerpos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Va a suceder que esta cantidad de movimiento va a ser la suma, ¿no? Quizás de todas las masas con sus respectivas velocidades, ¿no? De ahí vamos a ver un sistema, ¿no? Ahora, el impulso más que todo es la fuerza que va a hacer que cambie el movimiento de un cuerpo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la fuerza que va a cambiar, ¿qué cosa? Que cambie la velocidad, puede ser que el cuerpo esté en reposo y de pronto va a empezar a tener una velocidad en un cierto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El impulso va a ser igual a la fuerza que hace que este cuerpo obtenga una velocidad, ¿no? Por el respectivo tiempo. O sea, impulso siempre va a ser fuerza por su intervalo de tiempo. Ahora, gráficamente, fuerza sobre tiempo, el impulso va a variar por el área, ¿no? El área viene a ser el impulso. ¿Okay? Ahora, relación entre impulso y la cantidad de movimiento, dice que el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. ¿Okay? Por ejemplo, acá dice, toda fuerza que causa un impulso sobre un cuerpo origina en él un cambio en su cantidad de movimiento para un sistema de partículas. Si yo tengo acá varias velocidades y acá, este es mi sistema inicial, ¿cierto? Y este es mi sistema final. Entonces, la cantidad de movimiento de mi sistema final menos la cantidad de movimiento de mi sistema inicial. O sea, para hallar un impulso resultante va a ser la variación de mi cantidad de movimiento en el sistema, ¿no? Final menos el inicial. Ahora, la cantidad de movimientos llegan a conservarse, ¿ok? Si el impulso resultante es cero, entonces quiere decir que la cantidad de movimiento, tanto en el final y en el inicial, van a ser iguales. Ahora, ya cuando tú empiezas a hablar de impulso, cantidad de movimiento, llegas a hablar de los choques, ¿no? Prácticamente cuando se producen choques, ¿no? Se llama también colisión aquellas interacciones entre cuerpos cuyo tiempo de duración es pequeño, o sea, sucede en un mínimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este caso las explosiones. Por ejemplo, acá tengo una velocidad 1, una velocidad 2. ¿No? Van a producir un choque. Cuando los cuerpos, ahora van a suceder varios, ¿no? En los choques hay cuando el cuerpo se deforme, cuando se unen, cuando, ¿no? Hay varios casos, ¿no? Ahora vamos a ver. Ahora, para esos casos se encuentra el coeficiente de restitución, ¿no? Que es el que percibe las características de movimiento después del choque. Depende de las propiedades elásticas o inelásticas también, ¿no? También depende de las fuerzas en la deformación y la recuperación. Por ello, para caracterizar los diferentes choques, usamos una cantidad adimensional llamado coeficiente de restitución, ¿no?
Y este coeficiente de restitución o coeficiente de percusión va a variar de 0 a 1, ¿ok? Siempre va a variar de 0 a 1. Pero dice que este coeficiente de restauración también es igual al impulso recuperador entre el impulso deformador. ¿Ya? Entonces vamos a ver el caso 1. El caso 1 dice, cuando un cuerpo choca con una pared. ¿Qué pasa cuando ese sería el caso 1, ¿no? Obviamente choca y ¿qué pasa? Rebota, ¿cierto? Entonces tú de ahí choca y va a rebotar y va a estar con una velocidad final. Entonces, el, el impulso recuperador prácticamente viene a ser la velocidad final y el impulso deformador viene a ser la velocidad inicial, ¿no? Entonces acá va a ser velocidad final sobre velocidad inicial, que es el coeficiente, ¿no? O si no, que la velocidad final es igual al coeficiente por la velocidad inicial. Pero ¿qué pasa cuando dos esferas chocan frontalmente? Chocan y cada uno regresa con una diferente velocidad. O sea, este entra con una velocidad 1, este entra con una velocidad 2. ¡Pum! Choca. Pero este acá regresa con otra velocidad y el acá regresa con otra velocidad. Entonces quiere decir que la velocidad relativa después del choque sobre la velocidad relativa antes del choque. O sea, la del alejamiento sobre la del acercamiento. ¿Ok? Ahora dice, si E es igual a 1, significa que es choque elástico. ¿Cuándo es un choque elástico? Cuando no hay deformación permanente. Los cuerpos recuperan su forma. Por ejemplo, acá es un choque elástico, porque mira, choca y normal, los cuerpos se mantienen normal. Igual acá es elástico, ¿no? Y también se puede producir la energía mecánica antes del choque y la energía mecánica después del choque. Acá podemos aplicar la energía, ¿ya? Antes del choque y después del choque. ¿Cuándo es un choque inelástico? Cuando hay una pequeña deformación parcial, ¿ok? Una pequeña deformación. Eso va a variar de 0 a 1. Acá la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final más una energía liberada, ¿ok? Por eso lo ponen ahí Q. Ahora, pero si E vale 0, va a ser un choque plástico. ¿Qué quiere decir un choque? Porque los cuerpos quedan completamente deformados. No se produce el rebote, por lo tanto, después del choque quedan en reposo o se mueven con igual velocidad juntos. O sea, quiere decir que se unen, ¿no? Y van a salir con la misma velocidad. Ese se le llama el choque plástico, por eso E vale 0. Entonces, para esto, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final más el Q liberado, ¿ok? Entonces, para tener mejor entendimiento, vamos a ver acá los ejercicios. Por ejemplo, dice, un hombre y un muchacho de 800 newtons y 400 newtons, respectivamente, están sobre un piso liso. Si después de que se empujan uno al otro, el hombre se aleja con una velocidad de 0,5 respecto al piso, ¿qué distancia lo separa luego de 5 segundos? Ok. Ya. Supuestamente la cantidad de movimiento es prácticamente la misma, ¿no? Porque acá dice, un hombre y un muchacho respectivamente están sobre un piso liso. Si después de que se empujan uno al otro, o sea, empiezan a empujarse, el hombre se aleja con una velocidad de 0,5, opuestamente al otro, al muchacho, ¿no? Que también se va a alejar con una cierta velocidad que no sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué distancia los separa luego de 5 segundos? O sea, ha pasado 5 segundos, luego de qué distancia se separa. Ok, ya. Entonces, a ver, no hay movimiento inicial, porque prácticamente no hablan de un movimiento inicial, entonces yo digo,
movimiento inicial es igual a movimiento final. No hablan de un movimiento inicial, entonces eso es cero. Ahora, pero sí lo que hablan es de un movimiento final, ¿no? Que al final el hombre va a ir con una velocidad de 0,5 opuesto, o sea, va a ser negativo, ¿no? Porque es como decir, ¿no? Acá está el hombre y acá está el muchacho. Empiezan a empujarse, entonces este va a ir hacia esta velocidad y el otro va a ir hacia allá. Entonces, si contamos que este lado es positivo, entonces esta velocidad va a ser negativa, entonces pues estoy diciendo va a ser menos 0,5 por la masa, ¿no? Acuérdense que cantidad de movimiento es masa por velocidad. Y la masa para este hombre no es 800 newtons, sino es 80 gramos. Acuérdense que cuando nosotros decimos 800 newtons es masa por gravedad, y gravedad vale 10, entonces sería 80. Más el otro hombrecito va a ser 40 con la velocidad del muchacho. Entonces, prácticamente, acá sería al otro lado, 80 por 0,5, creo que es 4, si me equivoco. No, 40, ¿no? 40 igual a 40 de la velocidad. Entonces, la velocidad del muchacho va a ser 1 metro por segundo cuadrado. 1 metro por segundo, perdón. Entonces, esa va a ser la velocidad del muchacho. Pero acá me pide qué distancia los separa luego de segundo uso. Nosotros sabemos que el tiempo de encuentro es distancia sobre velocidades. Entonces, tiempo por velocidades es la distancia. Entonces, la distancia va a ser igual a ese tiempo, que es 5 segundos, por la suma de las velocidades, ¿no? Del hombre más la del muchacho. Entonces, porque cuando se separan, o sea, se van ahí, es un tiempo de encuentro, una distancia de alejamiento. Se suman las velocidades, ¿no? Para este caso. Entonces, acá vamos a tener que el tiempo es 5, 0,5 más 1. Entonces va a ser igual a 5 por 1,5 y eso es igual a 7,5 metros. Entonces, eso va a pasar con su alejamiento, ¿ok? Siempre acá, en la cantidad de movimiento, hay que tener cuidado hacia dónde va la velocidad, porque si es opuesto va a ser negativo, ¿ya? Entonces acá hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Acá con los vectores, porque estos son vectores, ¿ok? Muy bien. Dice, un martillo de masa 1 kilogramo se mueve con rapidez de 4 metros por segundo. Golpea la cabeza de un clavo y lo hace penetrar en un bloque de madera. Si el martillo se detiene en 0,00020 segundos, ok. ¿Cuál es su módulo de su fuerza promedio? Cuando está hablando el módulo de su fuerza promedio, quiere decir que está hablando del impulso. El impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento o también igual a la fuerza por el intervalo de tiempo. Okay. Entonces, yo tengo acá la fuerza por el intervalo de tiempo y lo que me piden cuál es el módulo de su fuerza promedio. Pues yo quiero saber la fuerza. Entonces, conociendo el impulso, que sabemos que es igual al intervalo de cantidad de movimiento, igual a la fuerza por el intervalo de tiempo, entonces yo puedo acá utilizar igualarlo, ¿no? Entonces yo puedo decir, ya, entonces la fuerza por el intervalo de tiempo, porque me dan tiempo también, es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, ¿no? Ahora, obviamente dice que un martillo de más de 1 kilogramo se mueve con rapidez de 4 metros por segundo, golpea la cabeza de un clavo y lo hace penetrar en un bloque de madera, ya. Obviamente que acá movimiento final no hay, ¿ok? No hay movimiento final. No hay movimiento final. Pero lo que sí hay un movimiento inicial. ¿Por qué no hay movimiento final? Porque el clavo, o sea, prácticamente está móvil, ¿no? Está móvil prácticamente, ¿no? Está en reposo, está quieto, solamente se deja golpear por el martillo y ya está.
Entonces no hay otro movimiento, ¿no? En cambio, en el inicial solamente va a haber un movimiento que va a ser la masa del martillo por su velocidad, que es 4. Entonces, nosotros vamos a tener la fuerza por el tiempo igual a menos 4. Entonces, acá obviamente te va a salir la fuerza negativa, ¿no? Entonces va a ser valor absoluto, ¿no? Para que te salga positivo. Entonces acá te va a salir, a ver, este es 1000, ya. Va a salir, a ver. 2 sobre 100.000. 100.000, mitad, 2, allá te queda 200 kilonewtons. Esto es lo que te queda, 200 kilonewtons. Entonces acá, como me pide cuál es el modelo de su fuerza por medio, pero eso yo lo tengo ¿en dónde? En el impulso. Entonces, utilizando las fórmulas del impulso, voy allá, ¿ok? En la número 3 dice, un carrito de 4 kilogramos de masa, ¿ok? Se mueve en una mesa horizontal, sin roce, con una rapidez de 30 metros por segundo. Pero un ladrillo en caída libre cae dentro del carrito, ¿ok? Si la masa del ladrillo es de 4 kilogramos, ¿cuál será la rapidez final del carrito? O sea, la rapidez. Muy bien. Entonces acá es cantidad de movimiento final igual a cantidad de movimiento inicial. ¿Ok? Entonces, el final prácticamente yo voy a sumar la masa del carrito más la masa del ladrillo, que sería 4 más 4. Por la velocidad, que yo no sé. Pero en el inicial yo voy a tener solamente el carrito, que es de 4 kilogramos por 30. Entonces yo sé que este es 8B igual a 120. Entonces la velocidad va a ser igual a 15 metros por segundo. ¿Ven? Entonces va a ser 15 metros por segundo. Ahí está la velocidad. Igual a 15 metros por segundo. ¿Ok? En la número 4 dice, dos masas idénticas chocan elásticamente y frontalmente sobre una mesa lisa. ¿Ok? Dice, dos masas idénticas chocan frontalmente, elásticamente. Entonces ya estamos hablando elásticamente, ¿no? Y frontalmente sobre una mesa lisa. Teniendo inicialmente una de ellas una rapidez de 1.2 metros por segundo y estando la otra en reposo. O sea, quiere decir que uno va a estar con una velocidad de 1.2 metros por segundo. Y la otra va a estar en reposo. ¿Qué va a pasar con esto? Las rapideces de las masas después del choque serán, como es un choque elásticamente, por ejemplo, retrocediendo, cuando dos esferas chocan frontalmente, ya, este es un choque elástico, se encuentran y regresan con diferentes velocidades, ¿ok? Eso es cuando es frontalmente elástico. Entonces prácticamente lo que están acá, esta esferita, ¿no? Este cuerpito va a chocar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que uno va a regresar con una velocidad 1 y el otro con una velocidad 2. Y todo eso sucede en una mesa lisa, ¿no? Entonces, prácticamente, como nosotros sabemos, ¿qué sabemos cuando es elástico? ¿Cuánto vale el coeficiente? 1, ¿cierto? Entonces, prácticamente acá, como E vale 1, y se acuerdan que acá decía, ¿no?
velocidad relativa después del choque entre velocidad relativa antes del choque. Entonces, aplicamos ahí. Entonces, después del choque va a ser U2 menos U1, ¿ok? Va a ser la variación, o sea, va a ser U2 menos U1. Y de la inicial va a ser 1,2 menos 0. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a 1,2 igual a U2 menos U1. Pero como se conserva la energía, prácticamente se conserva la energía, entonces prácticamente cuando este de acá lo choca a esta bolita que está acá, con una velocidad de 1,2, él se va con esa velocidad. O sea, él va a ir con esa velocidad. Ay, perdón. ¿Por qué? Porque la pelota, es como decir, ¿no? Es como decir, por ejemplo, tú estás jugando, cuando ustedes jugaban, bueno, los sobrecitos, ¿no? Cuando eran niños, jugaban con los carritos, ¿no? Un carrito estaba estático, pero de pronto tú apuntabas con el otro carrito que iba con una velocidad y lo chocaba el otro carrito. El carrito que lo chocó se quedaba estático, ¿cierto? El carrito que se chocó se quedaba estático, pero el otro carrito iba con la velocidad que había sido, o sea, que le había chocado el otro carrito. Entonces, eso es lo que está pasando. Acá este está en reposo, entonces este cuando le choca con su velocidad, él toma esa velocidad después del choque. Y este de acá va a quedar estático. Entonces, ya de eso para que cumpla esto de acá, ¿no? Que U2 menos 1 es igual a 1,2, aplicando conservación de energía. Entonces, ¿qué te dice? La rapidez de la masa después del choque será, ahí está, esos son. ¿Ok, chicos? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí cuando vemos que alguien está en reposo y alguien viene con una velocidad, ese cuerpo va a irse con esa velocidad. ¿Ok? La número 1 dice, tres móviles A, B y C de masa 3, 4, 6 tienen velocidades de 200, 180 km por hora y 72 km por hora, respectivamente. ¿Cuál de ellos tiene mayor cantidad de movimiento? Ok, o sea, hay que ver cuál de ellos tiene mayor cantidad de movimiento. Y nosotros sabemos que cantidad de movimiento es masa por velocidad. Pero acá este 180 kilómetros por hora lo convertimos a metros por segundo y esto viene a ser 50 metros por segundo. Y este 72 kilómetros por hora lo convertimos en metros por segundo. Creo que... 9. Novena queda 8. Abajo 2. Da 4. 4 por 5, 20. Ya, 20 metros por segundo. Que ya saben convertirse, ¿o no? Se multiplica por 5 sobre 18 para pasar a metros por segundo. Muy bien. Entonces, para A, su cantidad de movimiento, ¿no? Para A va a ser la masa, que es 3, por su velocidad, que es 200. Entonces, esto va a ser igual a 600 kilogramos para B. Cantidad de movimiento de B va a ser igual a 4 por 50. ¿No? Y eso es igual a 200. Y para C es 6 por 20, ¿no? 120. Muy bien, ¿quién es mayor? Esto, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos tiene mayor cantidad de movimiento? A.
A tiene mayor cantidad de movimiento. ¿Ok? En el número 2, ¿cuál es el módulo, dice, de la cantidad de movimiento resultante del conjunto de masa mostrado? ¿Okay? Primero hay que ver, ¿no? ¿Por qué vamos a ver? O sea, la cantidad de movimiento para esta esfera va a ser con la flecha hacia allá, porque es la misma, ¿ya? Dirección que va la velocidad, entonces hacia allá va a ser 3m por 3b, va a ser 9mb. ¿Ok? Ahora, este es hacia allá, va a ser 2 veces mb. Y hacia allá tengo este que es 2mb. Y aparte tengo este, que es 24m por b medios 12mb. ¿Quién se va? Este de acá, ¿no? Se va a ir esta flechita con esta flechita porque son opuestos. Entonces tengo esto, nada más. 9mb y 12mb. Yo tengo que hallar la resultante prácticamente de esto, ¿no? Para hallar la resultante, entonces yo voy a saber cuál es el módulo de la cantidad de movimiento. Entonces, cuando le dan así, esferita y le dan velocidades con sus respectivas masas, esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Multiplicar 3m por 3b para la cantidad de movimiento 9mb. Acuérdense que la cantidad de movimiento va a la dirección que va a la velocidad. Entonces, ahí, ¿ya? Entonces acá la resultante pueden hacerlo aplicando Pitágoras, ¿no? Que sería ahí 9mb al cuadrado más 12mb al cuadrado. Entonces que yo tengo 81 más 144. 81 más 144 es, a ver, 225. 225 m al cuadrado, b al cuadrado. Y eso es igual a 15. 15mb. Ahí está. 15mb. ¿Ok? En la número 3 dice, se muestra la explosión de una granada en 3 fragmentos idénticos. O sea, acá produce una granada y va a haber 3 fragmentos idénticos que se pueden afirmar que la granada se movía. Se puede afirmar que la granada se movía. O sea, la granada se mueve. Ya. Entonces, ¿qué te piden? Ah, ya. O sea, quieren saber si la granada se movía. O sea, ¿hacia dónde se movía? ¿Hacia arriba, hacia abajo, al costado, a la derecha, a la izquierda? O sea, eso es lo que quieren saber. Ya. Ya. Entonces, como ya hemos visto prácticamente, este movimiento de velocidad ya hemos hecho en el anterior, ¿no? Entonces, prácticamente la cantidad de movimiento para acá va a ser 4mb. Para el costado 4mb. 4mb. Esto con esto se va y ¿qué te queda? Solamente esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la granada se mueve hacia arriba, nada más. La granada se mueve hacia arriba. Bueno, se movía, tiempo pasado. Ya. Determine la rapidez que adquiere la persona de 50 kilogramos luego de lanzar el ladrillo de 3 kilogramos con una rapidez de 5 metros por segundo.
O sea, quiere decir que esta persona después está en su sketch. Ya, lanza, ¿no? Lo va a lanzar, lo va a lanzar. Con 5 metros por segundo. Eso es lo que pasa. Entonces, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. En la inicial, obviamente, no hay velocidad. Están en reposo prácticamente. Pero acá sí, ¿no? Su peso va a ser 50 más 3. En cambio, en la final, el ladrillito va a ir con una velocidad de 5 por una masa 3. En cambio, el chico, ya cuando él lo lanza, ¿no? Lanza el ladrillo, su velocidad va a retroceder, pues, ¿no? Por ejemplo, él está en un sketch, ¿no? Y de pronto, algunos que han, bueno, han llegado a subir a esas patinitas, ¿ya? Entonces, están con el ladrillo, entonces lo lanza. ¿Y qué pasa con tu cuerpo? Tu propio cuerpo, por reacción, retrocede, ¿no? Y obviamente con eso de ahí va a retroceder una cierta velocidad, ¿no? Es una fuerza, es algo que tu cuerpo prácticamente lo hace, ¿no? Entonces prácticamente acá la velocidad va a ir contrario del chico, ¿no? Después que haya lanzado el ladrillo. Entonces acá va a ser menos la velocidad por la masa 50. Ahora, si ustedes quieren hacer este experimento, lo pueden hacer, chicos. Se suben con un ladrillo, lo lanzan y ven qué es lo que pasa, ¿no? Si saben bien subirse a eso, bueno, yo sí no sé, entonces bacán, ¿no? Lo hacen. Entonces acá esto obviamente es 0. Y esto es igual a 15. Pero va a ser una velocidad mínima, pues chicos, ¿no? Es una velocidad mínima, o sea, sí, chiquitito, nomás mínima, que uno hace que se mueve, como le digo, ¿no? Es algo de acción y reacción, ¿no? Que el cuerpo mismo lo lanza y retrocede, ¿no? Es algo así. Entonces, acá yo saco quinta, me va a sobrar 10. Acá yo saco quinta, me queda 3. Entonces la velocidad acá, 3 entre 10 va a ser 0,3 metros por segundo. ¿Ven? Metros por segundo. Entonces la velocidad es mínima, es pequeñita, o sea, prácticamente es pequeñísima, ¿no? No es mucho, ¿no? Porque es algo así, ¿no? Que al lanzar produce esa reacción del cuerpo, ¿no? Pequeñísimo. Muy bien. En la número 5 dice, un carro viaja con una rapidez de 6 metros por segundo. Si en la misma dirección corre un hombre de 80 kilogramos, ¿ya? Con una rapidez de 15, calcule la rapidez del conjunto carro con hombre cuando se suba al carro. Ya. Entonces acá vamos a poner cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. O sea, primero están separados. Anda carro, pues, esto es mal, ¿cómo se llama? Ya. Entonces dice, cantidad de movimiento inicial. Tenemos que acá el carro, que pesa 100 kilogramos, viaja con una velocidad de 6 metros por segundo. Más el hombre, que pesa 80 kilogramos, viaja con una velocidad de 15. Y yo lo que quiero saber es calcular la rapidez conjunto de carro más hombre cuando este suba al carro. Entonces, cuando va a subir al carro, yo voy a sumar sus dos pesos. 100 más 80 y con una velocidad. Ahí está. Entonces acá yo tengo 600 más 80 por 15, a ver, 80 por 15, bueno, yo saqué 8 por 15, 120, ya, 1200.
Entonces acá va a ser 180B. Y acá va a ser 1800. Entonces prácticamente la velocidad va a ser 10, ¿no? 10. Ahí está. 10 metros por segundo. ¿Ok? En el número 6 dice, un martillo de masa de 700 kilogramos se mueve con una rapidez de 4. Ya, golpea la cabeza de un clavo y lo hace penetrar en un bloque de madera. Ya, esto ya lo hemos visto, ¿no? Ya, ¿no? Sabemos que ya, esto estaba en elaborarlo tú, intensidad es igual a fuerza por intervalo de tiempo igual a cantidad de movimiento. La fuerza por el tiempo que es 0,010 segundos. Okay. Esto es igual a la cantidad de movimiento inicial, bueno, final menos inicial. Obviamente que final no hay, entonces inicial sería 700 gramos, pero hay que pasarlo a kilogramos y esto es 0,7 kilogramos. No, acuérdense que la masa está en kilogramos, ya, y se trabaja en kilogramos. 0,7 por la velocidad que es 4. Entonces la fuerza menos 2,8. Entonces pasamos el módulo de la fuerza, ¿no? El valor absoluto, a ver cuánto sería ahí. 280 newtons, ¿no? Ahí está. 280 newtons. ¿Ok? En la número 7 dice, ¿no?